Bueno, vamos con este PowerPoint de sistema respiratorio que está sacado de, bueno, un PowerPoint de la página SlideShare. Me parece que está bastante completito. Creo que va a servir. Bien, vamos a trabajar sobre la ventilación y mecánica respiratoria, el intercambio y transporte de gases y la regulación de la respiración. Bueno, en primer lugar vamos a decir si hablamos de sistema respiratorio o hablamos de aparato respiratorio, ¿no? Cuando hablamos de aparato respiratorio, en la práctica no es tanta la diferencia, pero bueno, si hablamos de aparato respiratorio es porque nos estamos refiriendo a que hay un sistema que es mucho más amplio, que en este caso sería el sistema de la nutrición, y ese sistema de la nutrición incluiría varios aparatos, como son el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato circulatorio o cardiovascular y el aparato urinario o excretor. Bien, o si directamente utilizamos el término sistema respiratorio, bueno, es indistinto. Hay autores que les gusta más hablar de una manera y otros que les gusta hablar más de otra. Bien, a modo práctico hay que decir que, bueno, si bien es un sistema de órgano con unas determinadas funciones, no lo podemos estudiar aislado de otros sistemas, como por ejemplo, principalmente el sistema circulatorio, del que vamos a mencionar, lo vamos a mencionar mucho. Bueno, esta anatomía la vamos a analizar ahora con más detenimiento. Entonces, el proceso respiratorio consiste en varios procesos que se van sucediendo, ¿no? Bueno, la ventilación pulmonar se relaciona con la inspiración y expiración. Expiración con S, no con X, porque expiración con X sería algo que se termina, no sé, una tarjeta de crédito expira. Bien, no confundir con exhalación, que en ese caso sí iría con X. Exhalar y expirar serían sinónimos. Entonces, el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre, fíjense que hablamos del aire y no del oxígeno, porque en realidad lo que ingresa al aparato respiratorio es aire. Después sí es oxígeno el que se va a intercambiar y dióxido de carbono, pero a nivel del sistema respiratorio lo que ingresa es toda esa mezcla de gases que es el aire. Bueno, transporte de estos gases, oxígeno y dióxido de carbono por la sangre, el intercambio gaseoso luego entre la sangre y los tejidos y la respiración celular. Muy bien. Lo primero que tenemos que distinguir es que cuando hablamos de respiración nos podemos estar refiriendo a la respiración externa o a la respiración celular. Si nos referimos al funcionamiento de todos estos órganos que vamos a analizar hoy, órganos del aparato respiratorio, nos estamos refiriendo siempre a la respiración externa. Bien, en cambio, si decimos, bueno, en definitiva, ¿para qué necesitamos ese oxígeno que nosotros tenemos que respirar? Bueno, ese oxígeno lo necesitamos porque a nivel celular, y ahí sí, ya refiriéndonos a la respiración celular, a nivel celular necesitamos ese oxígeno para poder obtener energía de las moléculas de nutrientes, particularmente de la glucosa, bien, que incorporamos con los alimentos, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a ver más adelante. Acá lo tenemos. Entonces, en primer lugar dijimos la ventilación, que corresponde al intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Acá entraría todo el funcionamiento de los conductos respiratorios. El área de intercambio propiamente dicha, el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono entre el aire del alvéolo y la sangre. Bien, estaría acá en un punto de intersección entre lo que sería nuestro aparato respiratorio y ya el aparato circulatorio. Bien, el aparato circulatorio entonces el que va a encargarse del transporte de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y los tejidos. Esto ya será motivo de otro PowerPoint. Y finalmente el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los tejidos, para que en el interior de cada célula, de cada tejido del cuerpo humano, se pueda llevar a cabo la respiración celular. Bien, respiración celular, que bueno, después la vamos a ver, tenemos otras diapositivas con el detalle, pero es esto lo que nos explica el porqué de la necesidad de oxígeno en nuestro cuerpo, ¿sí? A nivel de la respiración celular necesitamos oxígeno para poder obtener energía de los nutrientes que tenemos que degradar. Bien,
Y en ese proceso de obtención de energía se libera dióxido de carbono como un residuo, podríamos llamarlo así, de la respiración celular, que en definitiva después tenemos que expirar durante el proceso respiratorio. Bien, en cuanto a la anatomía, vamos en primer lugar a dividir dos zonas, la zona de conducción y la zona respiratoria. Bien, la zona de conducción corresponde a la sucesión de los distintos conductos que hacen a las vías respiratorias. Son las fosas nasales o cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. Bien. Y la zona respiratoria, que corresponde a las terminaciones de esos bronquiolos más terminales, que terminan en unas bolsitas, unos sacos que se llaman alvéolos microscópicos. Bien. Y es ahí, en esos alvéolos, a nivel de los pulmones, donde se realiza el intercambio de gases. Bien. Entonces, y en el resto del sistema respiratorio lo que tenemos es una conducción de gases con calentamiento, limpieza y humedecimiento de ese aire que está ingresando, ¿no? Bien. Entonces, en la cavidad nasal, que acá la tenemos, o las fosas nasales, va a ser nuestro primer órgano respiratorio, ¿sí? Tenemos estas funciones de limpieza, de calentar y humedecer el aire que ingresa. Comenzamos limpiando y filtrando desde los vellos, los pelitos que tenemos en la nariz. Bien. Luego dentro de la nariz tenemos estructuras que se llaman pituitarias, que no tienen nada que ver con la pituitaria del sistema endocrino, nada que ver con eso, solamente es el nombre. En este caso las pituitarias de las fosas nasales son dos, pituitaria amarilla y pituitaria roja. La pituitaria amarilla es un tejido encargado de el sentido del olfato, y la pituitaria roja se encarga más del calentamiento del aire, ¿no? Es una zona con abundante irrigación sanguínea que ayuda a que el aire se caliente. Si bien en la cavidad nasal hay absorción de algunas sustancias, por ejemplo las personas que consumen cocaína saben esto, ¿no? Se pueden absorber algunas sustancias, no hay intercambio gaseoso, ¿no? De hecho no va a haber intercambio de gaseoso en todo este conducto. Bien, a continuación de la faringe, a continuación de la cavidad nasal tenemos la faringe. Hay que decir entonces que todas estas estructuras para acondicionar el aire que tenemos en las cavidades nasales no las tenemos en la boca. Por eso la diferencia, que si bien podemos respirar tanto por nariz como por boca, la diferencia en la respiración por nariz y por boca tiene que ver con la condición con la que ese aire va a llegar a nivel de los pulmones, ¿no? Va a llegar mejor acondicionado cuando es respiración por las fosas nasales, que es un órgano especialmente diseñado para eso. Bien, a continuación dijimos tenemos la faringe, que es un órgano que comunica tanto las vías respiratorias como las vías digestivas. Se comunica por un lado fosas nasales y boca, y por otro lado laringe y esófago. Bien, no solamente es un órgano de conducción, a la faringe la podríamos ubicar al fondo de la garganta, sino que también participa por ejemplo, de la regulación de la presión del aire que ingresa, por intermedio de un conducto que lo tendríamos por acá, que se llama trompa de Eustaquio, que comunica con el oído. Es un sistema de regulación de presiones. Terminando la faringe nos vamos a encontrar con una bifurcación hacia las vías aéreas, como les había dicho, y la vía digestiva. La vía digestiva hacia el esófago y la vía aérea hacia la laringe, previamente pasando por una zona que se llama epiglotis, que es una especie de válvula que tiene que cerrar y abrir. Habitualmente esa epiglotis debería estar abierta porque, bueno, necesitamos respirar casi constantemente. Solamente se va a cerrar
espontáneamente en el momento de la deglución. Es un cierre de la epiglotis momentáneo, por eso en el momento de la deglución, cuando tragamos, la respiración se interrumpe momentáneamente y luego se vuelve a abrir. Para que aquello que estemos deglutiendo o aquello que estemos ingiriendo no se desvíe por las vías aéreas, ¿no? Y siga su camino por la vía digestiva. Bien, entonces luego continúan, bueno, la laringe, la tráquea, los bronquios los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá tenemos un esquemita del epitelio ciliado de la tráquea, ¿sí? Estos cilios, cuando hablamos de cilios, poseen el espacio interno de la tráquea, de las vías aéreas en general, tienen que imaginarlos como pelitos microscópicos, ¿sí? A nivel celular, los cilios son a nivel celular, y células secretoras de moco. También vamos a encontrar otro tipo de estructuras también. Ya lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Bien. Tenemos entonces que de la faringe pasamos por la epiglotis y llegamos a la laringe. La laringe es un órgano importante, es un órgano conocido como órgano fonador, es un órgano formado por una serie de músculos y cartílagos, una estructura muy compleja. Bien, y decimos que es el órgano fonador porque es ahí donde se encuentran las cuerdas vocales. Que vibran como si fueran las cuerdas de una guitarra, vibran cuando el aire pasa por ese lugar. Por eso cuando los bebés nacen, se dice que cuando los bebés nacen el médico espera que el bebé emita un llanto, porque bueno, si el bebé llora en el momento de nacer, es un buen indicador de que por estas vías ya está circulando aire, ¿no? Porque un bebé durante su periodo de gestación está en un medio acuoso, todas estas vías están llenas de líquido y al momento de nacer, cuando tiene que empezar a respirar por sus propios medios, esto se tiene que limpiar de líquido, tiene que pasar aire por acá, y es un buen indicador de que está pasando aire, es el llanto que emite en el momento del nacimiento, ¿no? Bien. A continuación de la laringe vamos a tener la tráquea. La tráquea es un conducto, es un tubo de unos 11-12 centímetros de largo, unos 11 centímetros en mujeres, 12 centímetros en varones. Lo vamos a tener dispuesto de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás, o sea, la tráquea a nivel superior está más cerca de la periferia, ¿no? De la piel, y a nivel inferior está más hacia el interior del cuerpo. Esto los médicos lo saben porque cuando tienen que hacer una traqueotomía, por ejemplo, eligen una posición en la tráquea, generalmente eligen una posición superior sin dañar la laringe, porque buscan que el sector de la tráquea que está más cerca de la periferia, ¿no? Más cerca de la piel. Y tiene una leve inclinación de izquierda a derecha. Bien, el diámetro de la tráquea es comparable con el diámetro de un dedo pulgar, ¿sí? Y el interior de la tráquea tiene paredes gruesas, y el interior de la tráquea es del espesor aproximado de un dedo meñique, aplanada en la cara posterior. Esto es así porque la tráquea está formada por anillos cartilaginosos, bien, pero que son anillos, llaman anillos traqueales, pero son anillos que no están completos, o sea, en la parte posterior esos anillos están incompletos, se interrumpen, como si fueran, como si estos anillos los comparáramos con la forma de una herradura, ¿sí? La parte de atrás está interrumpida. Y se completa la tráquea, la pared de la tráquea se completa con músculo liso, que se llama músculo liso traqueal. Ustedes saben que el músculo liso es músculo involuntario, a diferencia del músculo estriado. Y ese músculo liso es el que permite la broncoconstricción y la broncodilatación de estos conductos, porque no solamente ese músculo liso lo encontramos en la tráquea, sino que también lo encontramos en los bronquios, ¿sí? Entonces,
permite que aumente o disminuya la luz por la que tiene que circular ese aire, dependiendo de, generalmente, ¿no? Dependiendo de los requerimientos de aire en las distintas situaciones, ¿no? Hay que aclarar que bueno, que la tráquea posee esos anillos cartilaginosos también, porque bueno, necesitamos que este conducto, como todos estos conductos también que se van a ir después ramificando, tengan una luz permanente, ¿no? Pueden estar más contraídos, más dilatados, pero la luz debería permanecer. No nos podemos dar el lujo de que estos conductos colapsen, se cierren. Por ejemplo, por detrás de la tráquea vamos a encontrar el esófago. El esófago es un tubo de conducto digestivo y es un tubo mucho más flexible. La tráquea es mucho más rígida, es comparable por ejemplo, con un tubo de estos tubos de corrugados que se utilizan en electricidad, por ejemplo. Bien. La tráquea tiene una terminación en forma de V corta. Esta terminación está a la altura del hueso esternón. Si ustedes se tocan en el medio del pecho, van a encontrar que tienen el hueso esternón formado por 3 partes, bueno, pero las 2 partes principales se llaman manubrio y el cuerpo del esternón. Bueno, entre el manubrio y el cuerpo del esternón se produce esta bifurcación de la tráquea en los dos bronquios fuentes o bronquios principales. Con una saliente llaman carina de la tráquea, y hay que aclarar que esta bifurcación no es simétrica. El bronquio derecho es mucho más vertical y el bronquio izquierdo es mucho más horizontal. O sea, la bifurcación sería más o menos así: el bronquio derecho mucho más vertical y el bronquio izquierdo mucho más horizontal. Esto es importante. Además, el bronquio derecho es levemente más ancho que el bronquio izquierdo. Y esto es importante porque cuando un chico se traiga algún elemento que pueda llegar a pasar a las vías aéreas, ¿no? Y es lo suficientemente pequeño el elemento como para llegar al fondo de la tráquea, es más probable que se aloje hacia el bronquio derecho, es más probable que hacia el bronquio izquierdo, ¿no? Bueno, los bronquios, ¿sí? Van a comunicar entonces con cada uno de los pulmones. Acá vamos a tener un pulmón y acá vamos a tener el otro pulmón. Por acá vamos a tener al corazón, ¿sí? En el centro. Bueno, borro un poquito esto, ya se me quedó un poco desprolijo. Entonces les decía, los bronquios... en cuanto a los bronquios, vamos a tener 2 bronquios principales o bronquio fuente. Luego se van a empezar a dividir. La primera división de los bronquios tiene que ver con una división para abarcar cada uno de los lóbulos del pulmón, ¿sí? Como el pulmón derecho, ya lo vamos a ver, tiene 3 lóbulos. El bronquio entonces derecho se va a dividir en 3 bronquios lobales. Y el bronquio izquierdo se va a dividir en 2 bronquios lobales, porque el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. A su vez, esos bronquios lobales después se van a seguir dividiendo en bronquios segmentarios por dicotomía, siempre dividido en 2, ¿sí? Un bronquio se divide en 2, luego en otros 2, así, hasta llegar a los bronquiolos, que son los conductos más estrechos, esos bronquiolos van a terminar en bronquiolos terminales que conectan con los alvéolos, que acá los tenemos en detalle en grande. Bien, esto estamos hablando de estructuras ya a nivel microscópico. Lo que vemos acá son conjuntos de alvéolos que se llaman sacos alveolares, y cada uno de esos sacos alveolares está formado por un conjunto de alvéolos, que acá los tenemos, son como esas bolitas irrigadas por capilares sanguíneos para el intercambio gaseoso que se va a llevar a cabo a nivel entonces de estos alvéolos. Muy bien.
Cuando yo les decía del músculo liso que genera la vasoconstricción o la vasodilatación, por ejemplo, es la vasoconstricción a nivel de los bronquios, patológica, ¿no? Se relaciona con enfermedades como por ejemplo las crisis asmáticas. Bueno, vamos a seguir. Acá tenemos entonces un detalle de los alvéolos, bien, que son estos espacios aéreos, bien, y rodeados, acá los vemos, rodeados de los capilares sanguíneos, entre los que se van a ir realizando los intercambios gaseosos. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Acá en esta imagen, ¿sí? Tenemos entonces, a ver, la luz del alvéolo con algunas estructuras, ¿no? Los capilares, por ejemplo, acá nos están mostrando estos dos capilares. Fíjense que los capilares sanguíneos son tan pequeños que permiten el pasaje de los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, como en fila india. A ese nivel de pequeñez estamos hablando. Cada pulmón tiene millones de estas estructuras. Y entre el alvéolo y el capilar sanguíneo tenemos una zona que se llama membrana respiratoria, que es bastante compleja porque tiene distintas capas, empezando por una zona, una película de agua, una película de humedad. Luego sigue la capa de células epiteliales que forman la pared del alvéolo. Luego tenemos líquido intersticial, o sea, en espacio intersticial con líquido intersticial, que es la acumulación de este líquido intersticial genera, por ejemplo, los edemas agudos de pulmón, que hace más difícil el pasaje de oxígeno, ¿no? A medida que si esto se llenara de líquido, haría más difícil el pasaje de oxígeno entre la luz del alvéolo y el capilar sanguíneo. Por eso las personas suelen necesitar ayuda respiratoria. Las células endoteliales que forman las paredes del capilar, bien, y después vamos a encontrar el plasma sanguíneo y el eritrocito con sus membranas, con lo cual el pasaje de oxígeno en este sentido tiene que atravesar todas estas capas, ¿sí? El pasaje de oxígeno, como también el pasaje de dióxido de carbono en el sentido opuesto, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, en cuanto a los pulmones, lo que vamos a decir es que son, dos órganos también asimétricos, porque el pulmón derecho es más grande que el pulmón izquierdo. En general tienen más o menos alrededor de 1 kilo de peso cada uno en una persona adulta, ¿sí? Tienen una base cóncava y un aspecto esponjoso, porque son órganos que están repletos de todos estos conductos, ¿sí? Bronquios, bronquiolos, sacos alveolares y capilares sanguíneos. Entonces de esa manera adquiere un aspecto esponjoso. Es interesante que los pulmones van cambiando de color a medida que la persona crece, ¿sí? En un feto los pulmones tienen un color rojo oscuro, en un bebé recién nacido se torna un color rosado, luego en un adulto alrededor de un blanco grisáceo y ya más tendiente a un azul oscuro en los ancianos. Decimos que los pulmones tienen forma de hemicono, ¿sí? Si pudiéramos juntar a los dos pulmones tendríamos un cono perfecto, ¿sí? Por eso hemicono. Están separados por una zona, una cavidad que se llama mediastino, donde encontramos, por ejemplo, a la tráquea, los bronquios, venas y arterias principales, el timo, y rodeados por una membrana que se llama pleura, que ahora la vamos a ver en detalle más adelante. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que los dos pulmones son asimétricos, tienen forma cónica, están alojados en la caja torácica. El derecho es más grande y tiene 3 lóbulos separados por cisuras, ¿sí? Una cisura se llama cisura
Se me traba, se me traba la lengua. Cisura oblicua o mayor y fisura horizontal o menor, y el pulmón izquierdo tiene solamente una cisura oblicua, con lo cual divide solamente dos lóbulos. Esto es así porque, bueno, acá deberíamos tener por acá alojado al corazón, ¿sí? Que si el corazón está en posición central pero levemente inclinado hacia la izquierda, con lo cual el pulmón izquierdo tiene que dejar el espacio donde se va a alojar el corazón. Muy bien, por eso es un poco más pequeño. Bueno, esto que les decía, aspecto esponjoso, los bronquios, las arterias y las venas pulmonares entran en cada pulmón a través del ilio y continúan dividiéndose, ¿sí? El ilio es la zona donde se dan todas esas conexiones. Los bronquiolos terminan en pequeñas vesículas llamadas alvéolos. Los alvéolos están rodeados por una red de capilares sanguíneos y los gases difunden entre ellos. Esto es un poco lo que ya veníamos charlando. Bueno, en cuanto a las pleuras, hay que decir, bueno, que cada pulmón está rodeado por una pleura de manera individual, ¿sí? Y esas pleuras están formadas por dos capas. Se llaman pleura visceral y pleura parietal. La pleura visceral está en contacto directo con el pulmón y la pleura parietal está en contacto con la parrilla costal. Y entre medio de las dos capas vamos a encontrar una zona que se llama, bueno, la podríamos nombrar como cavidad pleural, donde encontramos un líquido que cumple función lubricante, que se llama, bueno, líquido pleural. El aumentos de ese líquido, por ejemplo, pueden ser responsables de algunas patologías, como son el hemotórax, el derrame pleural, o también se puede acumular aire formando un problema que se llama neumotórax, ¿sí? Siempre hablando del espacio, esa cavidad pleural que tenemos entre la pleura visceral y la pleura parietal. Muy bien. Bueno, en cuanto a la ventilación pulmonar, tenemos que hablar un poquito de cómo funciona la mecánica respiratoria. Cuando uno dice, bueno, voy a realizar fuerza, respirar hondo, ¿no? Realizar fuerza para respirar. Nosotros la fuerza, cuando realizamos una fuerza, hay que considerar que siempre la fuerza corresponde a movimiento muscular, ¿no? Los pulmones no son músculos, con lo cual los pulmones no generan fuerza. O sea, la fuerza la realizamos con músculos. En este caso, en el caso de la respiración, el músculo principal de la respiración, implicado en la respiración, es el diafragma, que le tenemos por acá, ¿sí? Es este músculo que tenemos acá, es el diafragma. Bueno, entonces lo que sucede es una contracción y una dilatación de este músculo diafragma durante la respiración, acompañado por los músculos intercostales que también participan, pero principalmente el diafragma. Cuando nosotros inspiramos, ¿sí? El diafragma se tiene que contraer, y al contraerse desciende, y al descender genera un aumento en este espacio de la cavidad torácica. El aumento en el espacio genera una baja en la presión de los gases que se pueden contener, y genera la entrada de aire facilitado por la presión atmosférica que tenemos en el exterior. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante con más detalle, otras diapositivas mejores para referirnos a esto. Bien, y cuando el diafragma se relaja, sube, y al subir disminuye el espacio en la cavidad torácica y el aire se ve obligado a salir por diferencia de presiones. Bueno, ahora lo vamos a ver más en detalle en otras diapositivas. Bien, vamos al intercambio de gases. Dijimos que el intercambio de gases se realiza a nivel de los alvéolos pulmonares. Los alvéolos que están rodeados de capilares, es aquí donde llega el aire de la respiración y tiene que intercambiar oxígeno y dióxido de carbono
con la sangre que circula por estos capilares. Entonces tiene lugar por difusión de los gases. La difusión, o sea, es pasaje de gases a través de una membrana de una zona donde está en mayor concentración hacia una zona donde está en menor concentración. Y esta difusión es un pasaje de gases sin gasto de energía. Es un proceso físico que no requiere gasto de energía. Se produce por las diferencias de presiones parciales entonces entre el alvéolo y la sangre para cada uno de los gases, o sea, la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono. También participa acá la presión parcial de agua, que no lo tenemos en este gráfico, pero también es importante. Por eso el aire es importante que llegue a los pulmones humidificado. Bueno, por diferencias de presiones, cada uno de los gases puede pasar en un sentido o en el otro, ¿no? Por difusión. Y la presión parcial es proporcional a la concentración de una mezcla de gases, ¿sí? Cuando hablamos de presión parcial, generalmente se utiliza los milímetros de mercurio como medida, ¿no? Como unidad de medida. Bueno, acá lo que está interesante en este gráfico, fíjense acá, ¿sí? Acá me está hablando de las concentraciones de estos tres gases en el aire inspirado. Por cada 100 mililitros de aire inspirado tenemos 79 mililitros de nitrógeno, 21 mililitros de oxígeno y muy poco de dióxido de carbono, ¿sí? Cantidades menores. No es cero, del todo cero, pero son cantidades menores. Y en el aire expirado, por cada 100 mililitros, ¿sí? Fíjense que el nitrógeno se mantiene igual, porque el nitrógeno es el gas que está más presente en el aire, pero no participa directamente en el intercambio gaseoso al nivel de la respiración. O sea, los 79 mililitros que ingresan son los mismos 79 mililitros que salen. En cambio el oxígeno, cuando ingresan 21 mililitros y egresan 17 mililitros, porque parte de ese oxígeno nosotros lo incorporamos, una parte. Fíjense que expiramos aire que también sigue conteniendo oxígeno, aunque en menor proporción. Y el dióxido de carbono, ¿sí? Que teníamos prácticamente nada, muy poco, ¿sí? Ahora sí tenemos una cantidad relevante, unos 4 mililitros en el aire expirado. Que nosotros lo incorporamos con nuestra respiración al aire que nosotros expiramos. Bien, acá lo que tenemos es lo que sucede con las diferencias de presión, esto que decía de las diferencias de presiones, con lo que sucede con los distintos gases entre la sangre y el alvéolo. Cuando la sangre llega, bueno, a la arteria pulmonar, luego por capilares, esa arteria pulmonar se va dividiendo y forma los capilares arteriales, llega a la sangre con una presión de 40 milímetros de mercurio de oxígeno, por ejemplo, bien, y se encuentra con un alvéolo que tiene una presión parcial de 100 mililitros, 100 milímetros de mercurio, perdón, con presión parcial de oxígeno mucho mayor, con lo cual esto impulsa a que el oxígeno pase por diferencia de presiones del alvéolo a la sangre. Entonces la sangre que sale, ya sale con 95 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Fíjense que ya no sale con 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, es un poco menor. Esto tiene una explicación que es bastante técnica, pero es normal, ¿no? Es parte del funcionamiento normal. Tiene una explicación esto de por qué no sale con 100 milímetros de mercurio y sale con un poquito menos. En realidad estos 100 milímetros de mercurio tampoco son precisos, ¿sí? Esto puede variar, depende de la presión, de varios factores, sobre todo de la presión atmosférica. Y con el dióxido de carbono, fíjense que ingresa al intercambio el dióxido de carbono con 46 milímetros de mercurio de presión, ¿sí? Se encuentra con que en el aire alveolar el dióxido de carbono está a 40 milímetros de mercurio menor, con lo cual impulsa eso a que el dióxido de carbono tienda a pasar desde la sangre, de donde está mayor concentración o mayor presión,
hacia donde está con menor presión, ¿sí? Y la sangre continúa con los 40 milímetros de mercurio, porque tengamos en cuenta esto, estos 46 milímetros de mercurio van a hacer que el dióxido de carbono pase hacia la zona del aire alveolar hasta que las presiones se equiparen. Entonces cuando el dióxido de carbono sale, ya sale con la presión equiparada a como estaba en la luz del alvéolo, ¿no? Bueno, todo este proceso se llama hematosis, se lo pueden encontrar hay un montón de videos sobre que explican el proceso de la hematosis, y lo van a encontrar con ese nombre, que es el intercambio de gases a nivel alveolar. Muy bien. Bueno, hablamos un poquito de cómo es el transporte. Esto seguramente después con sistema circulatorio se va a ver. Cómo esos gases después se transportan por la sangre. En el caso del oxígeno, la enorme mayoría del oxígeno, fíjense, 97% del oxígeno, se transporta en esta molécula llamada molécula de hemoglobina, la famosa hemoglobina, formando oxihemoglobina. La hemoglobina oxidada se llama oxihemoglobina. La hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria porque tiene 4 hebras, bien, y 4 grupos hemo, y cada uno de esos grupos hemo contiene un átomo de hierro, y combinado con ese átomo de hierro es que viaja el oxígeno en esta molécula, que la vamos a encontrar en definitiva dentro de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tengo que pensarlos como bolsitas que contienen enormes cantidades de hemoglobina. Entonces la hemoglobina contiene 4 átomos de hierro en forma de ion ferroso, y cada uno de ellos se une de forma reversible a una molécula de oxígeno, ¿sí? De forma reversible, porque bueno, después, así como se cargan de oxígeno, después tienen que liberarlo. El 3% restante se transforma disuelto en el plasma sanguíneo, ¿sí? Es un porcentaje tremendamente menor. Prácticamente, en términos prácticos, es muy poco lo que se considera. Generalmente hablamos del transporte de oxígeno como transporte a través de la hemoglobina. Acá lo que tenemos es una imagen de estructura química del grupo hemo, que contiene, como lo ven ahí en el centro, el ion ferroso, no sé, el átomo de hierro con carga positiva. Entonces, esto que les había dicho, la hemoglobina en el interior del glóbulo rojo, muchísimas moléculas, millones de moléculas de hemoglobina, ¿sí? Cada molécula de hemoglobina con 4 subunidades, por eso estructura cuaternaria, con 4 subunidades de proteínas, de globinas, y 4 grupos hemo, cada una con un átomo de hierro en su interior, que se relaciona con el oxígeno y de esa manera puede ser transportado. Muy bien. Seguimos. Esto es lo que le da el color rojo a la sangre, ¿no? O sea, el hierro junto al oxígeno tornan al glóbulo rojo de color rojo, y bueno, y de esa manera también la sangre de color rojo por la concentración de glóbulos rojos que tiene. La hemoglobina es unas 200 veces más afín por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Bueno, esto es interesante porque tiene que ver con los problemas por intoxicación con monóxido de carbono, ¿no? El monóxido de carbono tiene una capacidad enorme de poder combinarse en la hemoglobina mucho más que el oxígeno. Entonces, fíjense, en presencia de monóxido de carbono se forma carboxihemoglobina de color rojo cereza, que no puede transportar oxígeno. En la medida que se va incorporando monóxido de carbono, ¿sí? Se pierde la capacidad, en esa hemoglobina se pierde la capacidad para que pueda transportar oxígeno, que es lo que necesitamos. Y de esa manera se puede llegar a producir una muerte por hipoxia, pero no se presenta cianosis. Bien. En cuanto al dióxido de carbono, bueno, acá ya es más repartida la forma en que se transporta por la sangre. No es tan exclusivo de la hemoglobina, o casi exclusivo de la hemoglobina como en el caso del oxígeno, sino que tenemos un 65% se transporta como ion bicarbonato. Ahí tienen la fórmula: hidrógeno, carbono, oxígeno 3 con carga negativa, disuelto en el plasma.
El 25% se transporta unido a la hemoglobina en forma de carbaminohemoglobina. En algún momento yo lo consideraba como carboxihemoglobina, pero hay que tener en cuenta que no. Es un término, decir que el dióxido de carbono se transporta en la hemoglobina como carboxihemoglobina es un error, ¿sí? Lo correcto es que el dióxido de carbono transportándose en la hemoglobina se transporta como carbaminohemoglobina y el 10% se transporta disuelto directamente en el plasma, ¿sí? Esto es mucho más variable, mucho más repartido, pero fíjense que principalmente tenemos que el dióxido de carbono se transporta como ion bicarbonato, disuelto en el plasma. Bien. Y bueno, hablamos un poquito de la respiración celular, porque creo que esto ustedes ya lo manejan bastante bien, ya de haberlo trabajado. Bien. Pero bueno, repasando un poquito, consiste en el intercambio gaseoso que se da a nivel celular, a nivel de las células de cada uno de nuestro cuerpo, con la única y exclusiva finalidad de obtener energía a partir de los nutrientes que consumimos, principalmente la glucosa. Esa respiración celular se da en varios procesos, a nivel del citoplasma de la célula, algunos, y otros a nivel de la mitocondria. Acá lo tenemos. Entonces la respiración celular es esto, abreviándolo, ¿no? Es un proceso catabólico donde tenemos una molécula de glucosa, ¿sí? Que con participación de 6 moléculas de oxígeno se degrada para formar 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, y esta que es la razón de ser, que es la obtención de energía que se va a almacenar en moléculas de ATP para que puedan ser utilizada esa energía en otros procesos metabólicos que se necesiten en la célula, ¿no? Este dióxido de carbono ya no hay más energía que se le pueda extraer, entonces termina siendo expulsado a través de primero se envía por el torrente sanguíneo para después ser expulsado en la respiración. Fíjense que acá les habla un poquito de la importancia del oxígeno en este proceso de respiración, que por eso no sería posible si no tenemos oxígeno en el caso de la respiración aerobia. Lo que tendríamos, a falta de oxígeno, tendríamos un proceso de respiración anaeróbica, que sería un problema porque acumula metabolitos de esta respiración que no deberían por qué acumularse. Y bueno, y esta respiración celular, si bien acá lo vemos como un proceso simplificado, en realidad esto no se lleva a cabo de manera tan directa, sino que se lleva a cabo a partir de una serie de procesos muy complejos, ¿sí? Como son la glucólisis, la oxidación del ácido pirúvico, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, esto último a nivel ya de la mitocondria, que es donde se va a producir el ATP. Muy bien, seguimos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la regulación de la respiración. Cuando hasta hace un rato seguramente ustedes no estarían pensando en su respiración y sin embargo respiraban, ¿sí? Ahora que estamos hablando de eso, uno puede llegar a pensarlo y hasta puede llegar a controlarlo, decir, bueno, de qué manera quiero respirar, con qué profundidad, ¿no? El objetivo es mantener los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en sangre dentro de unos márgenes estrechos que permitan la funcionalidad celular, ¿sí? Proceso homeostático, acuérdense que la homeostasis siempre es mantenimiento de equilibrio en el cuerpo, hay distintos procesos homeostáticos y este es uno más. Bien, un proceso homeostático para mantener los niveles de oxígeno y dióxido de carbono de manera equilibrada. Que no hayan grandes aumentos en las concentraciones o de oxígeno o de dióxido de carbono a nivel sanguíneo, ¿no? Además, la respiración debe integrarse con el sistema digestivo, la emisión de sonidos, la tos, etcétera. Por ejemplo, yo en este momento, si estoy hablando, mi respiración no puede funcionar de la misma manera que si no estuviera hablando. Tiene que haber alguna adecuación del mecanismo respiratorio para poder hablar.
El sistema está formado por unos centros respiratorios que están distribuidos en varios grupos de neuronas integrados en el tronco del encéfalo o el bulbo raquídeo. Bien, sí, el bulbo raquídeo, que lo tenemos en la base del cerebro, lo vamos a considerar como nuestro centro respiratorio principal. Ahora lo vamos a ver. Entonces, el patrón cíclico de la respiración se modifica por diversos estímulos. Cambios en el pH o en la concentración de dióxido de carbono o de oxígeno, ¿sí? O sea, nuestro cuerpo tiene sensores en distintas partes del cuerpo que detectan cambios o en el pH o en las concentraciones de dióxido de carbono o de oxígeno. En el pH porque, bueno, la concentración de dióxido de carbono también altera el pH. Entonces están directamente vinculados una cosa con la otra. Y bueno, estos sensores en distintos sectores de nuestro cuerpo detectan en la sangre, ¿no?, variaciones en las concentraciones de dióxido de carbono o de oxígeno o cambios en el pH. Y situaciones como el ejercicio, emociones, cambios de presión arterial y temperatura que hacen que los requerimientos de oxígeno sean diferentes a otras ocasiones, ¿no? Bueno, la regulación hormonal, iba a decir. La regulación de la respiración, entonces dijimos, nace del bulbo raquídeo, en la base del cerebro, bien, donde tenemos esos centros de control respiratorio. Bien, estos centros de control respiratorio entonces van a enviar una señal, ¿sí? Primero esa señal va a viajar por la médula espinal, luego por un nervio, en este caso pueden ser varios nervios, pero principalmente uno que se llama nervio frénico, hacia el diafragma, para indicarle al diafragma, bueno, que tiene que contraerse, relajarse, contraerse, relajarse, contraerse, relajarse para realizar la mecánica respiratoria, ¿no? Y a su vez tenemos quimiorreceptores, que son esos sensores que les digo que están a lo largo del cuerpo. Principalmente vamos a nombrar a estos quimiorreceptores que están en el callado aórtico, a nivel de la arteria aorta, ¿no? Este es el corazón, esta es la aorta. Bien, acá tenemos unos quimiorreceptores y acá tenemos otros, ¿sí?, que los podríamos decir que acá ya estamos a nivel de casi en la base del cuello, que son los quimiorreceptores del seno carotidio, de las arterias, a nivel de las arterias carótidas. Y estos quimiorreceptores van a ser en parte los que van a detectar entonces eso que decíamos, las diferencias de concentraciones de dióxido de carbono, oxígeno, diferencias en el pH, y le van a devolver la información, ¿sí?, al bulbo raquídeo a través de otros nervios, ¿no? En este caso participan el nervio vago, el nervio glosofaringio, por ejemplo. Bueno, a ver acá, ahí está. Bien, entonces esos quimiorreceptores, nosotros habíamos dicho, bueno, estábamos mencionando estos, que se llaman, los vamos a llamar periféricos, a nivel de la aorta y a nivel de las carótidas, que detectan cambios en la presión de oxígeno, detectan cambios en la presión de dióxido de carbono, ¿sí?, de forma directa. Y tenemos quimiorreceptores centrales también al nivel del bulbo raquídeo, que no detectan cambios de presión de oxígeno, pero sí detectan de presión de dióxido de carbono de forma indirecta por cambios en el pH. Esto que le decía, modificaciones en la presión de dióxido de carbono alteran directamente cambios en el pH, ¿no? El dióxido de carbono en contacto con agua forma ácido carbónico, y el ácido carbónico después forma ion carbónico y hidrogeniones que hace que se modifique el pH de la sangre. Entonces está directamente relacionado ese cambio del pH con el cambio de presión de dióxido de carbono. Bueno, y entonces de esta manera se autorregula el sistema, ¿no? Este bulbo raquídeo, que es el que está enviando la señal para indicarle al diafragma, bueno, a ver, relájate, contraete, relájate, contraete, relájate, contraete, ¿sí? Se autorregula
en base a este sistema de quimioreceptores que le dicen al mismo bulbo raquídeo, bueno, mira, acelerame la respiración, enlentecela, acelerala, enlentecela y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta también que hay una posibilidad, existe una vinculación entre la corteza cerebral y el bulbo raquídeo para que esa respiración también se pueda ver modificada por señales que llegan desde la corteza cerebral, que es la zona del cerebro que nosotros controlamos voluntariamente, ¿no? Por eso en parte, si bien esa respiración es autónoma, también puede ser controlada y puede ser modificada voluntariamente. Bueno, los dos movimientos, inspiración y expiración, ya hablamos de eso, ya lo vamos terminando. Los músculos respiratorios modifican el volumen de la caja torácica. Esto que les decía, la caja torácica está bueno compararla con una jeringa, ¿sí? Se imaginen si uno pone una jeringa con un pico en un líquido y tira del émbolo, el líquido ingresa a la jeringa por diferencia de presiones. Cuando uno tira del émbolo está generando dentro de la jeringa una zona de baja presión y el líquido va a ingresar a la jeringa por fuerza de la presión atmosférica y la baja presión que se generó en el interior de la jeringa, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros inspiramos, el diafragma se contrae, al contraerse baja, y se genera una expansión de la caja torácica que hace que se genere en esa zona una zona de baja presión, ¿sí? Y con la presión atmosférica el aire se ve impulsado a ingresar. Y funciona de manera, o sea, en ese caso el diafragma sería el émbolo de nuestra jeringa, ¿no? El diafragma principalmente y los músculos intercostales también, ¿no? Participando, pero principalmente el diafragma. Y de manera inversa también, cuando el diafragma se relaja, bien, por elasticidad, vuelve a su posición original, hacia arriba, y se disminuye el espacio de la cavidad torácica y por diferencia de presiones el aire se ve impulsado a salir. Muy bien. Si bien ya les digo, si bien la mecánica respiratoria sí es una actividad que requiere un gasto de energía, la contracción del diafragma requiere un gasto de energía, no así la relajación, ¿sí? La entrada y la salida de aire se lleva a cabo por diferencia de presiones, es un proceso físico. Bueno, acá lo tenemos. Entonces, cuando el diafragma se contrae, ¿sí? Baja, aumenta el espacio de la cavidad torácica y el aire se ve impulsado a ingresar por la diferencia de presiones entre las presiones que existen al nivel de la caja torácica y la presión atmosférica. Cuando el diafragma se relaja, vuelve a subir por elasticidad, disminuye el espacio de la cavidad torácica y el aire sale. Bien, y acá les aclara, entonces la inspiración es un movimiento activo, este requiere gasto de energía, y la expiración es en general un movimiento pasivo, ¿no? Más de relajación. Bueno, es interesante que cuando uno habla de, por ejemplo, de la diferencia de la altura sobre el nivel del mar, si uno dice, bueno, a medida que uno aumenta la altura sobre el nivel del mar, disminuye la cantidad de oxígeno, en realidad lo que sucede, que dificulta la respiración, es que a medida que aumentamos la altura sobre el nivel del mar, lo que disminuye es la presión atmosférica, y esa presión atmosférica hace que el oxígeno o el aire en general y particularmente el oxígeno, cuando llega al nivel de los alvéolos pulmonares, llega con una presión menor que hace que la difusión después se dificulte, ¿no? Esto está más relacionado con la presión, con la diferencia de presión, la presión atmosférica en la altura, que con otras variables. Bueno, fíjense acá, en el estado de reposo, bien, podemos decir que la presión atmosférica y la presión alveolar es la misma. La presión alveolar es la que encontramos dentro de los pulmones, ¿no? Los pulmones formados por alvéolos. Es la misma, entonces acá no hay ni entrada ni salida de aire. En cambio,
con la inspiración, se genera una contracción del diafragma que baja, aumenta el espacio, bien, se genera una zona de baja presión. Entonces la baja presión hace que la presión atmosférica, que en este caso sería mayor, impulse el aire hacia el interior. Y en el caso de la expiración, lo que tenemos es el proceso inverso, ¿no? El diafragma sube porque se relaja. Al subir la presión intratorácica, ¿no? La presión acá alveolar aumenta, y al aumentar supera la presión atmosférica y hace que el aire tenga que salir. Muy bien. Acá tenemos un caso de, bueno, hablando de la pleura, situaciones, por ejemplo, bueno, en una situación normal, tenemos la pleura visceral y la pleura parietal, el diafragma, el espacio intrapleural, ¿sí? O cavidad pleural. Yo lo conocía como cavidad pleural, que se puede haber afectado, por ejemplo, por entrada de aire. Esta entrada de aire puede hacer que le quite espacio a un pulmón para su funcionamiento, ¿no? Entonces tenemos un pulmón colapsado, ¿no? Son típicos casos de neumotórax. Bien, seguimos. Bueno, no seguimos nada. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les sirva. Les mando un abrazo y hasta cualquier momento.